Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre el quinto tema, que es estructura atómica, y sobre lo que es la plataforma PEC. Vamos a recordar un poquito sobre lo que son las definiciones atómicas, más que todo lo que es el número atómico y lo que es el número de masa, en donde nosotros hemos visto que el número atómico se representa con la letra Z y pues me va a indicar la cantidad de protones que tiene el núcleo de mi átomo. Para esto yo tengo que tener en cuenta también que pues cuando estamos hablando de un átomo neutro se tiene que establecer que el número atómico es igual al número de protones y esto va a ser igual al número de electrones. Recordemos que en un átomo neutro la cantidad de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa y es por eso que se establece esta igualdad. Pero, ¿qué pasa si el átomo en este caso no es neutro? ¿Qué pasa si yo tengo un átomo cargado, tengo un ion, por ejemplo, ¿no? Entonces acá no se va a cumplir esto, es lo primero, ¿no? Pero lo que sí se va a cumplir es que el número atómico es igual al número de protones, ¿no? Entonces eso es lo que yo tendría que tener en cuenta. Tengo que aprender a reconocer en mi problema cuando a mí me describen a un átomo neutro o cuando me lo representan, como lo voy a explicar más adelante. En cuanto al número de masa, hemos hablado de esto también, hemos dicho que se representa con la letra A y que pues me identifica a la cantidad de nucleones, o sea, los que están en el núcleo, la cantidad de protones más neutrones. Cuando yo represente un átomo neutro, lo voy a representar de esta manera, ¿no? Y voy a tener que, pues, en este caso, mi átomo neutro, yo voy a coger cualquier símbolo de mi tablita periódica, ¿no? Y en este caso lo estoy representando con esta X, ¿no? En la parte inferior lo que yo voy a tener es el número atómico, ¿no? El número atómico que me va a indicar la cantidad de protones, y en la parte superior voy a tener la suma del número de protones más el número de neutrones. Entonces, yo tengo que recordar muy bien que para hallar mis partículas subatómicas tengo que tener bien en claro esto, que en la parte inferior tengo el número atómico, en la parte superior tengo el número de masa, ¿no? ¿Y cómo es que yo reconozco que este es un átomo neutro? Hemos dicho que en la parte superior derecha acá no hay nada, ¿no? Y si no hay nada es porque no está cargado, y si no está cargado es neutro, pues, ¿no? Y así lo tengo que reconocer. Muy bien, entonces en cuanto a mi representación, yo acá te he representado lo que es el nitrógeno, en la parte inferior te he puesto 7, quiere decir que este 7 es el número atómico. Mi Z es 7 en este caso, número atómico 7. En cuanto a la masa atómica, el número de masa, tengo acá un número 14, es decir, mi masa atómica o mi número de masa es 14. Si a mí me preguntan por la cantidad de protones, ¿yo qué podría decir? Podría decir que en este caso, ese número de protones lo tengo que sacar directamente de mi número atómico. Si mi número atómico fue 7, la cantidad de protones también será 7. Si yo quiero sacar la cantidad de neutrones, no me debo olvidar que esto se saca más que todo restando lo que es el número de masa con lo que es el número atómico. O sea, voy a establecer una resta. 14 menos 7, 7 neutrones. Voy a restar es siempre el que está arriba con el que está abajo. En cuanto a los electrones, para hallar la cantidad de electrones tendría primero que preguntarme si mi átomo es neutro. Y como yo estoy observando en la parte superior es un átomo neutro, ¿por qué? Porque no estoy observando ningún número acá, no hay ningún número, ni un más ni un menos. Entonces, como no está cargado, voy a decir que este es neutro y por lo tanto establezco que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Es decir, si tengo 7 protones, debería tener también 7 electrones. Entonces, para el caso de los iones, hemos dicho un ion es un átomo cargado. Entonces, hasta ahora hemos hablado de lo que es el átomo neutro. Mi átomo neutro es un átomo que no tiene carga, carga cero. Acá está mi átomo neutro. Entonces, yo debo ver que en este caso, ¿qué pasa con el ion? El ion adquirió una carga, sea por la ganancia o por la pérdida de electrones. Recordemos que tenemos tres partículas subatómicas elementales en las que yo debo recordar, mi protón tiene carga positiva, mi neutrón tiene carga neutra y mi electrón tiene carga negativa. Entonces, también debo recordar que los electrones son aquellos que están en la nube electrónica, que están en la parte más externa, ¿no? Y como están en la parte más externa, son los más susceptibles a perderse o a ganarse. Entonces, es por eso que cuando, por ejemplo, yo en un átomo neutro que tiene carga cero, empieza a ganar electrones, está ganando carga negativa. Y como está ganando carga negativa,
pues tiende a volverse negativo, como lo que le pasaba al azufre. Entonces, a este ion con carga negativa es el que se le denomina anión, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a ver acá en mi átomo de azufre? Estoy representando un átomo de azufre que, como tú verás, ha ganado carga negativa, por eso el signo menos. ¿Y cuántos ha ganado, Miss? Ha ganado 2 electrones, ha ganado 2 electrones. Por el contrario, ¿qué pasa si yo tengo un átomo neutro y este pierde electrones? Va a haber un desbalance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que como está perdiendo electrones, está perdiendo carga negativa, va a predominar la carga positiva. Entonces, a esto le voy a llamar catión. Y como está predominando la carga positiva, es que tú lo vas a ver ahí clarito, es el signo más, ¿no? En este caso, el átomo de aluminio está perdiendo 3 electrones y es así como tú lo tienes que entender, ¿no? A veces le llamamos de acuerdo a la cantidad de electrones perdidos, ¿no? Por ejemplo, acá podría decir, este es un anión por su carga negativa, un anión divalente. Acá podría decir que este átomo de aluminio es un catión, porque acá está un catión trivalente, ¿no? Un catión trivalente. Entonces, simplemente para recordarles que la representación de un ion es muy parecida a la de un átomo neutro. Como así mismo, es que tú vas a tener el símbolo, en la parte inferior vas a seguir teniendo el número atómico, en la parte superior vas a tener el número de masa y en la parte superior derecha vas a tener, ¿no? Vas a tener tu carga, ¿no? Vas a tener tu carga. Para lo que es el número de protones, recuerda que este número de protones lo sacas directamente ¿de dónde? De tu número atómico, ¿no? En el caso del número de electrones, hemos dicho que tú puedes analizarlo de esta manera. Cuando tu átomo de azufre era neutro, tenía 16 protones y 16 electrones, pero ¿qué ha pasado acá? Ha ganado 2 electrones, por lo tanto, ahora tiene 18. Es lógico que tú pienses así. Pero hay otra forma matemática. ¿Qué pasa? ¿Qué puedes hacer? Puedes colocar tu número atómico, el signo menos, y entre paréntesis la carga. ¿Cuánto fue la carga en esta ocasión? Menos 2. Colocas tu menos 2. 16 menos con menos, más. 16 más 2, 18 electrones. En cuanto al número de neutrones, tendrías que restar el número de masa menos el número atómico. O sea, vas a restar 32 menos 16 y esto te va a dar 16. Entonces, esa es la forma. Esta es la forma como vas a hallar las partículas subatómicas en un ion. O sea, si te darás cuenta, lo único que hemos cambiado es la forma de cómo vamos a hallar los electrones. Tanto el número de protones como el número de neutrones es igual. Entonces, para la plataforma PEC, las preguntas clásicas que se pueden hacer para tu examen, ¿no? En la plataforma es, por ejemplo, que tú determines el número atómico o determines el número de masa. Y es acá que, por ejemplo, en la plataforma tú tienes que primero evaluar. Mira, en la parte superior izquierda, mirando tu computadora, vas a tener la cantidad de protones, neutrones y electrones que está presentando este átomo. En este caso, este átomo que has puesto acá es el átomo de nitrógeno, lo estás observando. Pero a veces no te va a venir con todo esto. Entonces, aprendamos a analizar. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el número atómico de este átomo? Tú tienes que analizar todo. Tienes acá tu núcleo, ¿no? ¿Qué más tienes? Tienes tu nube electrónica y en esta partecita superior tienes que ver que acá están tus partículas subatómicas, mucho más fácil aún. Entonces, si tú quieres hallar el número atómico del nitrógeno, vas a tener que preguntarte, ¿no? ¿Cuántos protones tiene este átomo? Recuerda que el número atómico es igual al número de protones. Entonces, ¿cuántos protones tendrá? 7. Como tienes 7 protones, tu número atómico es 7, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu masa atómica? Recordando que la masa atómica es la sumatoria de protones más neutrones. Entonces, tú tendrías que sumar estos 7 de acá más los 7 de abajo. Entonces, tú dirías 7 más 7, 14. Entonces, verás que todo está acá. Si yo te pregunto por la cantidad de electrones, también tendrías que contar los átomos de acá. Entonces, esto es una representación de tu átomo. ¿De dónde sacas tu número atómico? De la cantidad de protones que está en la parte superior izquierda. ¿De dónde sacas el número de masa? Lo vas a sacar sumando protones más neutrones. 7 más 7, 14. ¿No? Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo el átomo de flúor. Entonces, para el flúor me preguntarás, ¿no? ¿Cuál es el número atómico? Mi número atómico será la cantidad de protones. En este caso yo he logrado contar acá 9 protones, por lo tanto mi número atómico será 9, ¿no? En cuanto a mi número de masa lo hallaré sumando la cantidad de protones, que es 9, y la cantidad de neutrones, que es 10. O sea, 9 más 10, 19.
¿no? Si me preguntaran por la cantidad de electrones, también diría 9, ¿no? Diría 9. Y como la cantidad de protones es igual a la de electrones, voy a decir que finalmente es un átomo neutro, muy fácil de identificar, un átomo neutro, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, ¿qué tipo de ion es? Si es en caso si te pongo un ion y te voy a presentar esto. ¿Cómo es que tú te vas a dar cuenta que es un ion? Me doy cuenta que es un ion porque en el ion el átomo está cargado, sea porque ha perdido electrones y se ha vuelto positivo o porque ha ganado electrones. Entonces, tú vas a ver que si ha perdido electrones, la cantidad de electrones será mucho menor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Y si ha ganado electrones, la cantidad de electrones será mayor a la de protones, ¿no? Para este caso, tú te vas a dar cuenta que tienes 3, 6, acá hay 8 protones en el caso del oxígeno, tienes 8 protones. Pero, ¿qué vas a tener? Vas a tener 10 electrones. Por lo tanto, vas a decir que esto, por tener 8 protones, es el átomo de oxígeno. No deja de ser átomo de oxígeno. Eso de ahí lo define. Pero que ha ganado 2 electrones. Y como ha ganado 2 electrones, vas a decir que ha ganado 2 cargas negativas. Por lo tanto, esto es un anión, porque tiene más electrones que protones. O sea, tiene más carga negativa. Está cargado negativamente y esto lo define. Es un anión, ¿no? O también un ion negativo, ¿no? Tú le puedes decir anión o ion negativo, que es lo mismo, ¿no? En cuanto a... ya, y si lo quiero definir, puedes colocarle oxígeno menos 2, ¿no? Si lo quiero definir, simplemente le coloco ahí oxígeno, ¿no? Coloco mi oxígeno y le pongo menos 2, ¿no? Menos 2, ahí, oxígeno menos 2. Entonces, para lo siguiente, me ponen el átomo de berilio, ¿no? Me ponen el átomo de berilio. ¿Y qué es lo que voy a decir? Lo mismo, ¿no? Voy a evaluar. Miren, acá tienes 4 protones y 2 electrones. 4 protones y 2 electrones. Entonces, ¿qué está predominando acá? ¿La carga positiva o la carga negativa? Tienes 4 cargas positivas y 2 cargas negativas, ¿no? Y para ello, ¿qué es lo que estás diciendo acá? Que está predominando la carga positiva. Entonces, para ti esto va a ser un catión, va a ser un ion positivo. Y eso es lo que tienes acá, ¿no? Entonces, pedirte nada más que recuerdes, ¿no? Que cuando es ion positivo, cuando predomina la carga positiva. Cuando es un ion negativo, cuando predomina los electrones, predomina la carga negativa. Entonces, tampoco no puedes olvidarte que de dónde vas a sacar el número atómico, del número de protones. ¿De dónde vas a sacar la masa atómica? La vas a sacar sumando protones más neutrones. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy.